Tardes, ¿cómo están? Son las 1:30 aproximadamente. Bueno, tengo una horita para dedicarme a explicar un tema que me pidieron. Hola José, bienvenido, José Vaz. Vamos a esperar que se vayan uniendo también, sí, pero adelanto que hoy vamos a hablar de artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea o reumatoide. No sé. En algunos lugares le dicen así, en otros asá. Los diccionarios también de biodescodificación, etcétera. A veces no nos dicen mucho los diccionarios. A veces no nos dicen mucho los diccionarios, ¿no? Yo cuando me lo preguntaron en vivo, hola Moraes. Cuando me preguntaron artritis, estaba en un medio en vivo, ¿no? Esto fue hace 2-3 días. Y me dicen, habla de artritis. Porque yo siempre invito a todos a preguntar del síntoma que quieran, digamos. Y yo respondí, que era la información que tenía en ese momento. Hola Melina, bienvenida. Que la artritis remite a un profundo conflicto de desvalorización. Lo cual es cierto. No mentí. Pero hay que tener presente que la desvalorización es una historia que explica un sinfín de síntomas. La desvalorización está detrás de síntomas de huesos, ligamentos, tendones, músculos, articulaciones, migrañas y un montón más. ¿No? En particular, digamos, en los diccionarios a veces vamos a leer cosas como desvalorización en el movimiento. Pero los diccionarios de descodificación tienen la costumbre de que a veces te dicen cosas que no te dicen nada, ¿no? O sea, vos agarrás un diccionario de descodificación, hay algunos que son de los años 60, ¿no? Pero te dice cosas como miedo por la espalda. ¿Qué mierda es miedo por la espalda? O sea, ¿qué me aporta a mí que vos me digas miedo por la espalda? Angie Mandrini, bienvenida. Otra que era la historia de el problema en la cabeza del fémur, ¿no? En donde engancha con la cadera. Y el diccionario de descodificación te dice, ante el toro joven me desvalorizo. ¿Qué carajo me quiere decir eso? Después, bueno, investigando, etcétera, el conflicto de cadera y sobre todo de la articulación entre la cadera y el fémur es un conflicto de oposición. O sea, un conflicto de choque. Que puede ser choque de ideas, puede ser choque de muchos tipos. Es un conflicto de oposición, ¿no? Pensé en la imagen de los rugbyers que empujan unos para un lado y otros para el otro. Pensé en la cadera como ese lugar donde está anclada toda la fuerza, ¿no? Para empujar al otro, para desplazar al otro. Pero bueno, eso... Hola Mónica. Eso lo tuve que ir averiguando después y también con la experiencia de consulta, digamos. Pero que vos me digas, ante el toro joven me desvalorizo. Miedo por la espalda. Y bueno, ese es el problema que tienen los diccionarios de descodificación. Ese es el problema, que a veces no entendés qué pito quiso decir el tipo que lo escribió. O que sí supo decirlo, pero no lo supo comunicar de una manera práctica. Yo por eso soy partidario de hablar simple. Buscando la artritis reumatoidea, que en realidad suele aparecer como poliartritis reumatoidea, porque aparece en distintos lugares del cuerpo. Hay algunos diccionarios que te dicen, suele aparecer en personas que son muy críticas hacia sí mismas. Sí, es verdad eso también. Pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. O sea, no es que una persona nada más... No es que esa es la única historia que va a estar detrás de la artritis reumatoide. Así que bueno, vamos al conflicto. ¿Sí? Hay que ver dónde tenés más artritis y dónde tenés menos artritis, y eso también te va a dar información, ¿sí? Si está en los hombros, va a tener que ver con las responsabilidades. Si está en la rodilla, con la sumisión. Si está en el codo, con el trabajo. Todo eso ya lo sabe.
Las muñecas también con el trabajo, en las manos con el padre, en los pies con la madre, las caderas con la sexualidad o los hijos. Eso te va a agregar información, saber eso. Pero bueno, vamos al conflicto en sí. El conflicto en principio es un conflicto de desvalorización, de enorme desvalorización, ¿sí? Después, decir en el movimiento o no decir en el movimiento es lo mismo que no decir nada, así que no se caliente mucho. Hola Germán. No se caliente mucho por eso. Pero sí está bueno este componente. Tiene un componente de crítica y un componente de exigencia, ¿no? Y esa crítica o esa exigencia puede ser también autocrítica o puede ser también autoexigencia, ¿sí? Y esta historia de desvalorización en la crítica, desvalorización en la exigencia, lo vamos a ver en todos los distintos pasos que nosotros llevamos adelante en un camino de conciencia, desde una línea de tiempo hasta un Rorixins lineal, que es el último paso. Hola Diohanovic. Nico, ¿cómo funciona para vos la lateralidad? Mira, hay muy pocos. En general yo trato de mirar las dos lateralidades. No. Cuando me viene un paciente con un síntoma, le miro las dos lateralidades. Trabajo las dos. Sí. Pero bueno, por regla general, digamos, vos tenés un lado del cerebro que es masculino y un lado femenino, y un lado del cuerpo que es masculino y otro que es femenino, ¿sí? Entonces el lado derecho del cerebro es masculino, lo cual se condice con que el lado izquierdo del cuerpo es masculino. El lado izquierdo del cerebro es femenino, pues se condice con que el lado derecho del cuerpo es femenino. Siempre hablando de una persona diestra, ¿sí? Si la persona es zurda, se invierten las lateralidades. Pero son muy pocos los síntomas en que realmente me tomo la lateralidad en serio, ¿sí? Uno de ellos, el más importante, es el cáncer de mama. Digamos, el cáncer de mama. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Digamos, una madre que sostiene un hijo, un nene bebé, hola Ramón, siempre lo va a sostener con su mano menos hábil, ¿no? Supongamos, en mi caso yo soy diestro, con la izquierda. Y le va a dar la teta izquierda. Como le dé la teta al bebé, le va a dar la teta izquierda. Entonces, si esa persona tiene un conflicto en la mama, puede ser cáncer de mama, puede ser cáncer ductal, cáncer mamario, cáncer, en fin, glandular. Ese conflicto va a estar relacionado en una persona diestra. El seno izquierdo va a estar relacionado con conflictos con la descendencia. Y si tiene conflictos en el seno derecho, ese conflicto va a estar relacionado en un 90% de los casos con la pareja y en un 10% con el padre, ¿sí? Si el cáncer es glandular, es un conflicto de desprotección, y si el cáncer es ductal, es un conflicto de separación. Ahí sí se ve. Después hay algunos otros síntomas donde se ve la lateralidad, que es por ejemplo los síntomas de estómago, de páncreas, de vesícula, de vagina, de ano, y no me acuerdo qué más, pero básicamente todos esos órganos, digamos, tienen unas terminales nerviosas que terminan todas unidas, ¿no? Entonces, según la lateralidad, la historia es una o la historia es otra. Por ejemplo, la historia del ano es conflicto de identidad, ¿sí? Entonces vos por ahí, pero como todo está junto eso, vos por ahí tenés un resentimiento en el estómago, pero el conflicto es la historia que lo explica es la historia del ano. ¿Por qué? Porque todos esos órganos están unidos por una especie de cables que son básicamente terminales nerviosas. O una historia de vagina puede estar explicado por un conflicto de injusticia, que es la historia que explica vesícula y páncreas. Ahí podés mirar la lateralidad, ¿no? En femenino, en masculino.
Ahí podés mirar la lateralidad. Yo suelo mirar las dos lateralidades. Pero bueno, también es un poco de la práctica, ver qué le suena más al consultante. A ver qué te suena más a vos. Si yo te hablo del bocado indigesto, ¿qué tanto te resuena? Y si yo te hablo de un conflicto sexual, ¿qué tanto te resuena? Y si yo te hablo de la injusticia, ¿qué tanto te resuena? Y si yo te hablo de un conflicto de identidad, ¿qué tanto te resuena? Entonces, bueno, también tantear, ¿no? Tantear un poquito al paciente. A ver qué le resuena más, qué cosa tiene más vívida. Bueno, ya le quedó claro a Angie. Peralta Villazón, bienvenido. Seguimos con lo de artritis. Artritis, en realidad es poliartritis reumatoidea, lo que estoy explicando. Poliartritis reumatoidea. Conflicto de desvalorización en la exigencia o en la crítica. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que yo sea criticado o mal visto por alguna cuestión y que por eso yo haya sido, no sé, apartado del clan. Ejemplo, el padre que no le pasa alimentos a los hijos, entonces es mal visto por el clan, entonces no le dejan ver a los hijos. Y es criticado por el clan, ¿no? Ahí la crítica es externa. O aparentemente, hola Viviana, tanto tiempo. Ahí la crítica es externa. Pero también pueden ser las personas que son muy autocríticas, que se critican a sí mismas, que nunca están conformes consigo mismas, ¿no? Que siempre, o que son muy exigentes consigo mismas, que se exigen más, ¿no? El caso de una mujer que se hace cargo de su mamá, que ya está vieja, y de su suegra, que ya está vieja, y hace todo ella y carga todo sobre sus hombros, y se ocupa ella y se exige, y nunca es suficiente, y siempre está pendiente, y que en ningún momento por ahí se le ocurre pensar, bueno, mira, de mi suegra se podría ocupar mi ex marido, o mi marido actual. Hola Vivi, ojalá vuelvas a las andanzas. Cuántas cosas importantes que hemos hecho. Siempre se exige más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente el cuidado hacia estas dos personas. Después, también las personas que son exigidas, ¿no? Por ejemplo, a edades tempranas, en una línea de tiempo, vos podés ver una nena de 12 años a la cual la madre le exige que atienda el almacén, ponerle que el negocio familiar, por decir uno. Le exige. Entonces ahí la exigencia le viene de afuera. En realidad dentro y afuera no existe, pero es didácticamente para entender. Para el inconsciente es lo mismo. Entonces la madre le exige. O el nene que quiere jugar a la pelota, pero no puede porque su papá lo obliga a labrar la tierra, ¿no? Esto cuando vamos a Reorixins aparece mucho, ¿no? Por ahí no, hoy no aparecería tanto en una línea de tiempo porque la población está más bien urbanizada, pero y el campo está mecanizado, pero si vos te vas 100 años para atrás, bueno, puede ser tranquilamente que tu bisabuelo quería jugar a la pelota y no podía porque tu tatarabuelo le exigía que labre la tierra, o que pase la guadaña, o que siembre, o que... O una nena chiquita que quiere jugar, no sé, a las muñecas y no puede, o la Julia, o la Vanelusi. Y no puede porque su mamá le encomienda que cuide de sus hermanos. Su mamá le encomienda que cuide de sus hermanos. Entonces esa cosa de exigencia, ahí sería como externa, ¿no? La exigencia. También puede ser la autoexigencia, ¿no? Yo lo veo bastante en las personas, no necesariamente tienen artritis, pero no sé, una mamá que el hijo ya es grande y está todo el tiempo pendiente del hijo, y si necesitas algo, y si intentas algo, y estoy a tu disposición, y haciéndose mala sangre por todo, al punto tal de que el hijo por ahí ya le dice, mamá, ya soy grande, no me rompa la bola. O sea, es una sobreexigencia, es ella autoexigiéndose. Porque de afuera nadie le está exigiendo, mamá, se te cargo de esto o del otro. No, es ella autoexigiéndose. O la persona que
que acá conecta la desvalorización para buscar la valoración, para valorarse, porque lucha, la persona que tiene artritis reumatoidea lucha por la valoración. Lucha por la valoración. Es la mejor en todo, ¿no? Es la mejor en el colegio, ponerle en los deportes, es el mejor académicamente, es el mejor en todo, para obtener la aprobación generalmente de sus padres. ¿Por qué? Porque siente que está siendo desvalorizado. Y eso puede ser por muchas razones, pero la principal suele ser que el favorito no es él, de entre los hermanos, sino otro hermano. Pero eso, como yo ya expliqué, obedece a una razón biológica, no obedece a una cuestión de mejor o peor. Pero es un intento, esa lucha por la valoración, que después a edades más adultas termina en una artritis reumatoidea, o puede terminar, es un intento de valorizarse. ¿Sí? Yo trato de valorizarme porque me siento desvalorizado. Yo soy la mejor alumna del colegio y soy la que más estudia y me esfuerzo y quiero ser el mejor. Porque siento que mis padres prefieren a mi hermano. Quiero ser la mejor en los deportes, quiero ganar las competencias deportivas, etc. Y de esa manera lucho por la valoración. Pero yo lucho por la valoración porque me siento desvalorizada. Porque me siento desvalorizada. ¿Y por qué me siento desvalorizada? Bueno, porque da la casualidad que mi hermano es el segundo y yo soy la primera. Pero mi papá, respecto de sus padres, es el segundo y mi mamá, respecto de sus padres, es segunda. Entonces, por una cuestión biológica obvia, que ya la expliqué con el experimento de los cerditos, con lo de Marc Frechet, todo eso, y no lo voy a volver a explicar, el segundo es el favorito. Entonces nace mi hermano y lo prefieren a él. ¿Por qué? Por una razón biológica. Entonces yo lucho por la valoración. Hay algo de esto mucho en la artritis. Yo lucho por la valoración porque me siento desvalorizado. Esta es la historia de la artritis reumatoidea. Si quieren hacer preguntas, este es el momento, aprovechen. Mientras hacen preguntas, voy a revisar una cosita en la computadora. A ver si funciona esto de estar en el video. Lilian Michelle. En general no. Matías Javier, ¿cómo estás? Lorena, bienvenida. Bueno, estamos hablando de artritis reumatoide. De todas maneras pueden consultar del tema que quieran. Uy, apareció Michelle. Apareció tipo la cabeza. Creo que debe haber apretado por accidente. Debe haber apretado por accidente. Pilar, bienvenida. Siempre es para problema esto, no sé para qué mierda lo hace. Siempre para problema. Gabriel, bienvenido. Estamos hablando de artritis reumatoidea, ¿sí? Igual pueden preguntar el síntoma que quieran, y yo te explico dentro de mis posibilidades, ¿no? Lucía, bienvenida. Mili Freijo, bienvenida. Sí, tendría que poner esto, ¿no? Tema del día. No, pero como yo lo expliqué, decime tu síntoma, tomé la pastilla. Juanpi Mateo, muy bien. Tomé la pastilla. Es que no sé cuál de todas las pastillas será, pero bueno.
Ah, decime tu síntoma. Tu síntoma. Síntoma. Recuerden que síntoma es todo lo que te molesta de la vida. Y te cuento una historia sobre vos. Cuento una historia sobre vos. Decime tu síntoma y cuento historias. A todo esto estoy haciendo el video en mi coso personal. En mi... Oh, qué pelotudo eso. Bueno, todo pasa por algo. En mi Instagram personal, no lo estoy haciendo en el de consultor. Qué pedazo de pelotudo. Eso quiere decir que lo voy a tener que hacer de vuelta en el otro. Bueno, por lo menos en YouTube va a quedar. En YouTube va a quedar. Bueno, hoy expliqué la artritis reumatoidea. Yo tengo otro Instagram que es nicodemo.biodescodificador. En ese, nada, yo explico síntomas. Hago videos como este explicando síntomas de distinta índole. Debo tener hecho ya como 100 videos. Están ahí en Instagram y si no están en YouTube. O sea, vos entras en YouTube y no sé, suponete que tenés un esguince de tobillo, buscas Nicodemo esguince de tobillo y te sale. Saludos desde Río Cuarto. Saludos, Mario. Mario Macho de Codificación. Bueno, un colega. Un colega. ¿Cómo terminó en mi Instagram personal? No sé. Pero Juan Mateo seguro que no estaba en el de terapeuta. Seguro que no me hace sentido que esté acá y que no esté en el otro. Eh, pero bueno. ¿Seguís leyendo el libro de Mario Luna, Juan Mateo? ¿Qué resultado te dio eso? Contame. Eh, bueno, terminé con artritis reumatoide. Lamentablemente, bueno, lo voy a tener que dejar acá. Hola, Daniel Nicolás. Daniel Nicolás. Eh, lo voy a tener que dejar colgado acá el video de artritis. Pero bueno, también lo voy a poner en YouTube. O sea, yo no tengo forma en realidad de pasarlo de este Instagram al otro Instagram, porque son videos pesados. Y solo... ¿Qué haces, Daniel? Ya te saludé, Daniel Nicolás. Ya te saludé. ¿Cuántas veces querés que te salude? Fíjate que tu segundo nombre es Nicolás y el mío es Nicodemo. ¿Lo pensaste alguna vez eso? J, ¿eh? Eh, ¿Querés que te cuente, Daniel Nicolás, vos que te hiciste el injerto de pelo? ¿Querés que te cuente la historia de la alopecia, de la caída de cabello? Yo te la cuento. Simple. En realidad es muy simple. Pero sabes que no solo veo muchas personas en mi entorno que sufren de alopecia. Yo tengo un poco de alopecia, pero no tanta, pero sí veo muchas personas y muchas personas que se han hecho injertos capilares, etcétera, que salen un montón de guita. Sale un montón de guita. Bueno, ahí va. La historia de la alopecia se suele llamar en los diccionarios, vos buscás alopecia y te sale historias de separación del padre. ¿Sí? Entonces la historia que tenés que buscar es, ubicate más o menos a la edad que te empezó la alopecia, que se te empezó a caer el pelo. Eh, sí, eso de la guita va y viene me suena a un programante de escasez. Pero bueno, déjalo ahí. Bueno, ubicate la historia que se te empezó a caer el pelo y busca una historia de separación del padre, ¿sí? En donde vos te sientas separado del padre, de tu papá, ¿sí? O donde vos te sientas separado en tu función paterna, también puede ser. O sea, por ejemplo, la típica es que, no sé, no digo que sea tu caso, pero que tu ex mujer no te deje ver a tus hijos. Vos te sentís separado en tu función paterna. Y la otra puede ser una historia de separación, que te hayas separado de alguien y eso te haya producido una gran afectación emocional. Pero ese alguien está unido a tu papá por datos. O sea, quiere decir que es un doble de tu papá. ¿Sí? Normalmente sería una mujer. Si es una
pareja, pero también puede ser un amigo muy íntimo, lo que sea. ¿Qué quiere decir que sea doble? Yo, bueno, en el otro Instagram, hola Jupacas, en el otro Instagram expliqué dobles y yacentes. Eh, Pereira, Rodrigo, bienvenido. ¿Qué quiere decir dobles y yacentes? Bueno, quiere decir que están unidas, personas que están unidas por datos, ¿sí? Por fecha de nacimiento, por santoral, por nombre, ¿no? Por ejemplo, si tu papá se llama Julio y vos te separás, de una chica que se llama Julieta, bueno, ese podría ser el conflicto desencadenante. Porque Julieta remite a Julio, porque Julio es un nombre más antiguo que Julieta. Tal vez, yo lo único que quiero es fornicar. Está bien, ¿y lo lográs o no? Porque si no, si lo lográs, joya, pero si no lo lográs, por la razón que sea, eso podría ser la historia, por ejemplo, de la epididimitis. Es no tengo éxito en la fornicación o en la fecundación. No logro fecundar. Esa es la historia de la epididimitis, ¿sí? Que es distinta de la orquitis, pero bueno, es un síntoma de la zona testicular, que está dentro de la bolsa escrotal. Eh, bueno, fíjate, si vos, por ejemplo, se te empezó a caer el pelo a los 20 años y a los 20 años coincide con que tu viejo se fue de tu casa, bueno, ahí tenés la historia. Historia de separación del padre. ¿Sí? También la separación del padre puede ser de padres simbólicos, ¿no? Una autoridad, un padrastro, un tío que hace las veces de padre, Dios, todo aquello que vos consideres que está por arriba tuyo. ¿Cuál es la lógica de la alopecia? ¿No? Que, digamos, es un resentimiento, es lo mismo, en ese sentido parecido al eczema, que es la piel que se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque quiero estar más en contacto quiero estar más en contacto con. La alopecia es hereditaria, generalmente, bueno, después te explico. Eh, entonces, si yo me siento separado de mi papá, como el padre es lo que está arriba, acuérdense, Dios, Padre, eh, autoridad, digamos, todo, o sea, el padre es lo que está arriba, el Padre Sol, ¿sí? El padre es lo que está arriba, y la madre es lo que está abajo, la madre tierra. Entonces yo, para estar más en contacto con el padre, el intento de solución biológica es que se te caiga el pelo. Se te cae el pelo, entonces vos, este colchoncito que te separa del padre que está arriba, se va. Entonces yo siento que estoy más en contacto con mi padre. El síntoma es un intento de solución biológica respecto de algo que está sucediendo en tu vida. Nunca se olviden de eso. El síntoma es un intento de solución biológica, o bien es una repetición en biología de una vivencia tuya. ¿Sí? Que yo le expliqué esto como expliqué la torsión testicular. Entonces, por esa razón. Ahora, vos me decís, la alopecia es hereditaria. Bueno, es relativo. Es relativo. Por ejemplo, la familia de mi viejo eran 4 hermanos varones y 2 mujeres. De los 4 hermanos varones, todos eran pelados, menos mi viejo. Ah, no necesariamente. Pero, dejando de lado eso, hay algo que se llama la epigenética, ¿no? Que es lo siguiente. Todo lo que ha dado por resultado vida debe ser repetido. Todo lo que ha dado por resultado muerte debe ser evitado. Esa es la ley que rige nuestra existencia biológica. Entonces, por ejemplo, si tu papá es un éxito biológico y es doble tuyo y tiene alopecia y tu papá tiene 60 años, ya fue padre, ya fue abuelo, tu papá es un éxito biológico. Y por ahí tu papá sufre de alopecia desde los 25 años. Entonces, tu inconsciente, que se rige en términos biológicos, te va a decir, mira, yo acá estoy viendo que hay un ancestro tuyo que sufrió de alopecia
vivió 60 años y llegó a ser abuelo. O sea que ya cumplió 5 de sus instantes sagrados y todavía está vivo. Fíjate si no te puedes conseguir una alopecia para vos. ¿Por qué? Digo alopecia como podría ser diabetes, podría ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que dio por su toda vida debe ser. Entonces acá hubo alguien con alopecia, ¿y qué es un éxito biológico? Por lo tanto, la orden que recae sobre vos es que tengas una alopecia. ¿Por qué? Bueno, porque hubo alguien con alopecia es un éxito biológico. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de cosas lo estudia la epigenética. Una disciplina se llama la epigenética, lo estudia en profundidad. El tema de esto de los síntomas que se heredan. Porque en realidad, si vamos al caso, no sé, por ejemplo yo tengo el hipercolesterolemia. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el colesterol por las nubes. Ponele que el máximo, por decirte un número, el máximo 100, yo lo tengo en 250. ¿Lo podría trabajar? Sí. Lo hice parcialmente. ¿Lo puedo bajar trabajando el síntoma? Sí. ¿Que me va a insumir? Tiempo, plata. Cuando yo tengo que ir a un descodificador a que me descodifique a mí, le tengo que pagar. Así como los que se descodifican conmigo, pagan. No es gratis. En las cosas positivas también, se puede decir. En las cosas positivas, los conflictos, sí, los conflictos se heredan las cosas positivas también, digamos, sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que cuando vos decodificás, ¿para qué vas a decodificar los momentos lindos? Si vos los códigos que querés romper son los códigos de los momentos feos de tu vida. ¿Entendés? Los momentos lindos. Si los momentos lindos se repiten, no pasa nada. El tema es que se repitan los momentos feos. Entonces, por eso siempre nosotros vamos a ir a los momentos dolorosos de tu vida, donde sentiste angustia, tristeza, impotencia. No vamos a ir a los momentos, a un cumpleaños donde la pasaste bárbaro. Si ese momento se va a repetir karmáticamente, no hay ningún problema. Es, sí, ojo, igual el ADN no es todo. La epigenética es algo que como que está más allá de lo genético, entiendo yo. No es un tema tan de ADN, es como algo que está un poco más allá y que tiene que ver con el espíritu. Tiene que ver con el espíritu, no con algo tan médico o tan como el ADN. Porque hay información que se transmite de hijos a padres, o de abuelos a nietos, o de bisnietos a chosnos, a través del espíritu, no a través de la biología, es decir, del ADN. Eh, entonces, puede ser que vos vivas un momento triste porque tu mamá vivió un momento triste y tu mamá es un éxito biológico, así que tenés orden de repetición. Puede ser también que vos no logres hacer algo porque hubo alguien que lo hizo y eso llevó a la muerte. Si vos tenés un tío que viajó a Italia y en ese viaje se estrelló el avión, es probable que te pase que cada vez que saques un pasaje a Italia se cancele el vuelo, se venga la pandemia, la cuarentena, el enclaustramiento, el no sé qué, o haya algún problema de alguna índole, cuestión que vos no puedas, que te impida viajar a Italia. ¿Por qué? Porque el registro akáshico que vos tenés es que hubo un tío abuelo tuyo que viajó a Italia y en el viaje murió. ¿Sí? Y no hace falta que sea en avión, por ahí viajó en barco y murió hacinado. Entonces la orden es no viajes a Italia. Y yo trato mi información de que está vinculado con vos por datos, tiene que estar vinculado con vos por datos. Es subyacente. Viajó a Italia y murió. Así una vez que se bueno, hace poco conté el caso de un tipo que quería viajar a México y no podía. Se le cancelaban los vuelos, etc. Cuando hizo memoria, la última vez que él viajó a México, cuando volvió a Buenos Aires, o no me acuerdo qué parte de Argentina, su mujer le pidió el divorcio. Y sus hijos sufrieron, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hubo separación. Son bien que para el inconsciente la separación y la muerte son lo mismo. Entonces, ¿cuál es la orden? Porque en definitiva el cerebro lo único que hace es administrar los sentidos.
la vista, el oído, el olfato, etc. Entonces después informa al inconsciente y dice, mira, tengo esta escena, ¿qué hago con esto? Y el inconsciente mira los archivos akáshicos, es decir, los archivos del alma, que hacen a tu identidad inconsciente, y te dice cómo proceder. Y te dice cómo proceder. Entonces, por ejemplo, estás en un asalto y ves la escena, te están asaltando, y si, ¿qué hago? ¿Me resisto o entrego la guita? La billetera, lo que sea. Bueno, eso va muy rápido del cerebro al inconsciente y el inconsciente te va a dar una orden. Que puede ser resistite porque acá tengo un abuelo tuyo que se resistió y vivió. Y sobrevivió así. O puede ser, no, entrega la guita. Porque acá tengo un tatarabuelo tuyo que se resistió a un asalto y lo mataron. Tu inconsciente va a determinar si vos te resistís al asalto o si te allanás al asalto. Es decir, haces lo que los chorros. Darles la guita, el celular, el auto. Así funciona, señores. Hola, Gabo Castro Fernández. Bueno, los invito a los que les interesa estos temas, los invito a pasarse a mi otro Instagram. Nicodemo.biodescodificador. Porque me confundí en Instagram. Este Instagram es un Instagram personal, lo uso para publicar memes, para romper las bolas, básicamente. A ver, los a seguir. Hola, Dai, despertar. Tengo mezclado un poco de gente que es de caminos de conciencia y eso, ¿no? Y bueno, sí que yo las tenía de antes. La verdad no sabía si... Bueno, ya expliqué la alopecia, expliqué la artritis reumatoidea. ¿Alguien quiere que explique algo más? Si no, me retiro a mis aposentos. Escriban, si quieren, digan un síntoma que tengan ustedes o que quieran, del cual quieran hablar, hablamos de eso. Y si no, me retiro a mis aposentos. Hola Miriam, bienvenida. Bueno, estamos hablando de artritis, de alopecia. Puedes preguntar el síntoma que quieras. Si no, llegaste para el final de la clase. Si no, yo ya sé. Puede ser un síntoma tuyo, un síntoma de una persona llegada a vos. Puede ser un síntoma físico, un tobillo guinzado, un cáncer de colon. O puede ser un síntoma de la realidad. Problema de pareja, problema de dinero, problema. Me llevo mal con mi vecino. Si no me preguntan nada, me voy a retirar. Es decir eso, que voy a cortar el video, igual después lo voy a dejar colgado. Muy a mi pesar, porque en realidad este Instagram es personal. Este Instagram es personal, no es tan de biodescodificación, chamanismo, camino de conciencia. Eh, Sino que lo uso más para joder. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y después lo voy a poner en YouTube. ¿Sí? Va a jugar como alopecia y artritis. Prosperidad, bien, prosperidad. Sí, decime a qué llamaste. Vamos a empezar por ahí. Prosperidad.
creo que, no me acuerdo si era Carl Jung, que decía, no existen los hechos sino las interpretaciones. Quiere decir prosperidad. ¿Qué se llama? ¿Qué sería una persona próspera? ¿Qué habrá que llamar? Una persona próspera. Para todos los temas en los que hablé hoy. Alopecia, artritis, reumatoide. Prosperidad. Bueno, yo voy a asumir reconociendo la carencia. Bien, yo voy a asumir. Yo voy a dar mi definición de carencia, de escasez y de abundancia, pero ya entiendo por dónde va la cosa. La escasez es un síntoma como cualquier otro, ¿sí? Porque te produce sufrimiento, porque tu alma la quiere, pero tu mente no la quiere. Ahí es donde se produce el sufrimiento. Cuando tu alma, es decir, tu consciente quiere algo, y tu mente no. Tu alma siempre sale con la suya porque es más fuerte que la mente. La mente es débil, lenta. Pero no sé por dónde va. Igual te voy a decir mi definición. Abundancia quiere decir poder hacer lo que querés cuando vos querés. Y escasez o carencia es lo contrario a eso. Pero entiendo por dónde va la pregunta, así que voy a asumir que, digamos, el tema de prosperidad o de carencia, etcétera, va por el tema de la guita. Tener guita o no tener guita. Y en realidad hay un montón de motivos por los cuales, hola Cristian, hay un montón de motivos por los cuales vos podrías tener guita o no tener guita. Más, algo que venía pensando hoy es, ¿te fijas a tu alrededor? Generalmente el tipo que tiene guita siempre tiene guita. El que no tiene, el que está cagado de hambre siempre está cagado. No importa qué ministro de Economía venga, qué gobierno venga, realmente eso se mantiene. ¿Por qué? Bueno, porque es una cuestión de programación. Es una cuestión de programación. ¿Hay excepciones? Sí, y también tienen su explicación las excepciones. Pero por norma general, yo veo gente que gobierne A o gobierne B, siempre tiene guita. Y hay gente que gobierne A o gobierne B, siempre está cagado de hambre. Sí, ¿por qué? Porque la economía es un proceso individual. Esa es la respuesta. Bien, por ejemplo, yo lo conté en mi otro canal, porque ahora estoy en el personal. Eh, me vino a ver una persona por este síntoma. Primero me vino a ver por un ciático. Bueno, lo resolvimos en pocas consultas. Eh, eh, hace 3 meses empecé a tener menos consultando. Mm. Bueno, en tu caso particular, por aquello a lo que vos te dedicás, la historia puede ser otra. Eh, Primero tenés que ver la historia general de escasez, ¿no? Yo te voy a contar una historia general de escasez y después algo específico de biodecodificadores, chamanes, personas que se dediquen a sanar a otras personas. La historia general de la escasez, me acuerdo un paciente sufría de escasez, cuando vamos a ver su historia, resulta que tenía un abuelo que apostaba carrera de caballo. Poca plata apostaba, pero y siempre había sido pobre, tirando a pobre. Apostaba unos pesitos. Bueno, no va que un día, siempre iba y perdía, iba y perdía, iba y perdía, pero bueno, no va que un día gana, no me acuerdo qué edad tenía, pero creo que algo de 50 años, y de la emoción le da un infarto cardíaco y muere. Entonces, ¿qué pasa? En su inconsciente, es decir, en su identidad inconsciente, el dinero quedó asociado a la muerte. El dinero quedó asociado a la muerte. Entonces, la orden que recae sobre él es no tengas guita. No tengas guita. Entonces, acá el inconsciente está actuando en reparación. Entonces, la historia que vos tenés que ir a ver es el dinero ha llevado a la muerte. ¿Sí? También, otra historia que podría explicar es que por culpa del dinero haya habido una separación. El típico ejemplo es los hermanos que se pelearon por una herencia. Había una herencia, había bienes, había dinero,
todos los hermanos se pelean con todos por la herencia, y se produce la separación del clan. ¿Cuál es la respuesta para eso del inconsciente? ¿Sabes qué? No tengan un mango. Ustedes que son los que vienen abajo, porque esto eran tu viejo y tu tío, pero ustedes que vienen abajo, que son los primos, vos, tus hermanos, no tengan guita, ninguno. Porque acá el dinero llevó a la separación del clan, que es lo mismo que la muerte para el inconsciente. La tercera que te puedes ver es que el dinero haya llevado a que alguien sea mal visto. El mal visto tiende a ser apartado del clan. Fíjate qué personas entre tus ancestros tuvieron dinero y fueron mal vistos. O por ahí vos, en algún momento de tu vida, tuviste dinero y fuiste mal visto. Y fuiste mal visto. A mí me pasó. A mí me pasó. Entonces, tener dinero queda atado a ser mal visto. Como el mal visto tiende a ser apartado de la manada y a morir, el mal visto es lo mismo que la muerte. Y pues lo que tenés que buscar es la repetición. La repetición. Es decir, las personas que eh, que fueron pobres, pero eso dio por resultado vida, ¿no? O sea, por ejemplo, este que tuvo el abuelo que murió cuando ganó la carrera de caballos, del otro lado, o sea, del lado paterno, tenía una historia de una bisabuela que había sido muy pobre, era la esposa de un peón de campo, prácticamente no tenían para comer, pero tuvo 9 hijos. Esos 9 hijos a su vez le dieron 23 nietos y vivió 90 años. Entonces acá la pobreza dio por resultado vida, porque el inconsciente piensa en términos de especie. Entonces, la orden que recae sobre vos es no tengáis. Hasta acá la explicación de escasez general, ¿no? No es la historia específica de los consultores, de los chamanes, médicos brujos, o como se los quiera llamar. Eh, a ver, mi abuelo nunca se pudo recuperar emocionalmente de una quiebra económica. Sí, está bien. Pero vivió o murió. O sea, ese es el punto. ¿Y está relacionado con vos por datos, ese abuelo? O sea, por ahí, fíjate si es doble o yacente. Te hablo así porque vos sos consultor. Fíjate si es doble o yacente, para empezar. Por fecha de nacimiento, por santoral, por lo que sea. Después, que tu abuelo sufra per se, en principio, al inconsciente no le calienta mucho. Porque al inconsciente lo que le calienta es que tu abuelo se mantenga vivo. O sea, pero ponele que vos sos doble o yacente de tu abuelo. Y tu abuelo tuvo una quiebra, pero tu abuelo sobrevivió a esa quiebra y vivió 80 años. Bueno, la indicación del inconsciente sería que vos en algún momento de tu vida, que va a estar relacionado con el momento en que él se fue a la quiebra, con la edad que él tenía cuando se fue a la quiebra, vos te vayas a la quiebra. ¿Por qué? Porque él sobrevivió a esa situación. Entonces lo que tenés que hacer es, mediante un ejercicio que se llama Revixines, pues no sé de qué rama de codificación sos o de esta escuela, pero tenés que ir a ese abuelo, reparar su emoción, revivir su emoción, liberar su emoción, y ahí la historia de tu abuelo va a quedar sana. Y entonces esa orden que está bajando sobre vos va a dejar de bajar. La orden es, andate a la quiebra. ¿Por qué te tenés que ir a la quiebra? Y porque acá estoy viendo que un abuelo tuyo fue a la quiebra y sobrevivió. Y vivió 90 años y tuvo 6 hijos, y esos 6 hijos le dieron 18 nietos. Entonces, esto dio por resultado vida. Andate a la quiebra. Esa es la orden del inconsciente. Andate a la quiebra. Después está la historia general, que afecta a todos los que son consultores o que son, podría ser médicos, pero no tanto médicos o psicólogos.
también psicólogos, personas que se dediquen a sanar a otras personas, pero sobre todo en disciplinas que no estén tan aceptadas institucionalmente, ¿sí? Porque eso remite, por ejemplo, la biodescodificación al chamanismo. Fíjate que a los chamanes también se los llamaba médicos brujos. Y eso te va a remitir seguramente a la Inquisición. En la Inquisición, a las brujas se las quemaba, sin importar si eran brujas más así, más asá. O sea, si el inquisidor entendía que vos eras alguien que sacaba los pies del plato, es decir, que se alejaba de la creencia mayoritaria, te mandaba a quemar a la hoguera. Punto. O te prendía un fuego viva en una pira, si eras una chamana, una... Entonces, ¿qué pasa? El recuerdo que vos tenés en esos antepasados lejanos, porque yo te estoy hablando de la época de la colonia para atrás. O sea, por ahí te estoy hablando del siglo XV, o por lo menos, no sé, estoy hablando de una época como tarde, siglo XVIII, como tarde, siglo XVIII. O sea, lo que se llama la edad moderna y la edad media. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el ser un sanador, ser una persona que sana a otro, lleva a la muerte. Es buscar esas historias, donde ser un sanador lleva a la muerte. A veces te vas a topar con un chamán, a veces te vas a topar con un psíquico, a veces te vas a topar con un vidente, a veces te vas a topar con un curandero. Pero fíjate cuáles de esas personas, por ejercer esa profesión, fueron echadas en la hoguera, o fueron, no sé, o fueron y les incendiaron la casa, o fueron asesinadas. No necesariamente tiene que ser en América. Yo he visto historias de esas que eran en África, he visto historias de esas que eran en Francia, me acuerdo. La historia del alquimista, lo del alquimista que era en Inglaterra. Después había uno que era un chamán de una tribu y era el líder de la tribu en África y lo mataban en una conspiración. Pues el hecho de ser chamán quedó asociado a la muerte. Pues un pibe, un chico que era un psíquico en Francia, el siglo XVII, por ahí, y el mismo pueblo va con palos afilados, ataca a su casa, rompe todo, entran a la casa, matan a su familia, lo matan a él. Vas a tener que buscar esas historias. Vas a tener que buscar esas historias. Una chamana en Argentina, juzgada por un inquisidor, es prendida a fuego en una pira. Entonces, ahí ser chamán, ser sanador, sanar a otras personas, llevó a la muerte. Llevó a la muerte. También podría ser un abuelo tuyo que haya sido médico y murió muy joven. Digamos, buscar esas historias. Son un poco antiguas esas historias en general, son un poco antiguas. Pero eso no quiere decir que no estén. Pero bueno, ¿cómo lo haces eso? Siendo un consultor. Por más consultor que vos seas, cuando vos vas a un consultor, olvídate de que sos consultor. Anda en calidad de consultante y ponete bien la camiseta del consultante. Anda a tu consultor, pagale X plata que te pides, y bueno, quiero decodificar esto. Y te van a hacer. Pero te tenés que entregar a la terapia. No tratar de controlar porque vos tenés conocimiento. No, no, no. Olvídate eso. No controlar. Eh, déjate fluir. El consultor sabe lo que hace. El consultor sabe lo que hace. Para eso le pagás. Porque si vas a hacer vos el trabajo, ¿para qué le pagás? Tampoco, igual yo siempre recomiendo ir al consultor, no te recomiendo tratar como de autodecodificarte. Si bien yo alguna vez lo he hecho, el resultado con un consultor es más sustancioso. Bueno, a ver algo más. Voy a anotar esto de escasez, falta de consultantes. Y después lo voy a poner. Giliale, bienvenido. Karma Espíritu, bienvenido.
Es mi doble, perfecto. Bueno, dale para adelante. Son su doble por nombre y por fecha, perfecto. Se recuperó del cambio de actividad donde tuvo éxito. Bueno, está bien. Pero igual estaría bueno decodificar todo ese sufrimiento que él sintió por haber sido la quiebra. Sí, hace un Rorixins, lo que se llama Rorixins árbol. ¿Sí? Igual yo siempre te recomiendo empezar por el principio, por una línea de tiempo. Después un RU, después un PS y después el Rorixins árbol. Pero bueno, también te la puedes jugar si estás muy, muy decidido y ir directamente al Rorixins árbol. Esto de la Inquisición me cierra más. Y a mí me cerró más. Yo también pasé por esto porque yo cuando empecé no tenía muchos consultantes. Hoy gracias a Dios me va mejor. Amelia, bienvenida. Lestat, bienvenida. Ok, te agradezco por la explicar, pero me has ayudado un montón. Bueno, gente, en 5 minutos tengo que atender a una paciente. Así que lo voy a dejar. Les mando un abrazo y gracias por acompañarme. Por favor, el que pueda, pásese al otro Instagram, ¿sí? Nicodemo.biodescodificador. El que quiera ver síntomas, busca en YouTube Nicodemo y el síntoma. Nicodemo artritis, Nicodemo artrosis, Nicodemo laringitis, Nicodemo tobillo. Ahí están todos los síntomas. ¿Sí? Les mando un abrazo.